¿Qué tal, estudiantes? Soy el profesor Guzmán Berrocal y vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Tema 3, estudiantes, sería la segunda parte del tema anterior, que es indagamos sobre la formación de algunos óxidos que contaminan el aire. Recuerden que aún seguimos en experiencia de aprendizaje número 3. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El propósito de la sesión es identificamos la calidad del aire de nuestro entorno e indagamos acerca de la formación de los óxidos. Muy bien, estudiantes, recordemos la clase anterior. En la clase anterior hemos hablado sobre INCA, ¿verdad? El índice de la calidad del aire. INCA da a conocer el estado actual de la calidad del aire, presentando la información de forma correcta. ¿Qué hace INCA, estudiantes? Este índice se basa en los resultados de mediciones de 6 contaminantes principales que afectan la calidad del aire. Estos contaminantes son el material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrógeno sulfurado y el ozono troposférico en este caso. También hablamos sobre la calidad del aire, ¿verdad? Se define la calidad del aire como la concentración de contaminantes que es transportado y difundido por el ambiente. Podemos observar dos imágenes y claramente nosotros podemos identificar, ¿verdad? ¿En cuál de estas dos fotos la calidad del aire es mejor? Aquí hay una gran contaminación, hay gran cantidad de gases en el aire, esto significa que la calidad del aire sería mala. Y aquí vemos un hermoso paisaje, el cielo azul, y podemos identificar aquí que la calidad del aire es buena. Para saber exactamente la calidad del aire, estudiantes, INCA nos da ciertas valoraciones, ¿verdad? De color verde, que sería buena, la valoración entre 0 a 50, la valoración moderada de color amarillo, la coloración naranja para mala y la roja para WEC. WEC significa valor umbral del estado de cuidado, es decir, ¿no? Lo más peligroso. Muy bien, estudiantes. Primera pregunta de experimentación del trabajo de esta semana. Los metales se oxidan después de haber pasado varios meses a la intemperie. Esto es cierto, ¿verdad, estudiantes? Nosotros podemos observar quizás un metal o un clavo que hemos dejado por cierto tiempo en la intemperie fuera de nuestra casa y al pasar las semanas o meses, este clavo se ha oxidado. Eso es cierto. Ahora la pregunta es, ¿consideras que podría acelerarse la oxidación de un metal, estudiantes? Es decir, oxidarse en menos tiempo. Para eso, estudiantes, vamos a problematizar la situación. En algunas ciudades vemos una gran cantidad de objetos de hierro que se encuentran en proceso de corrosión por reacción con el ambiente. La corrosión a largo plazo forma óxidos de hierro que posteriormente pueden formar parte de las partículas suspendidas en el aire como componentes del material particulado. Muy bien, estudiantes. Sabemos, ¿verdad?, que los objetos, en este caso diferentes hierros, se oxidan al pasar con el tiempo. La pregunta es, ¿se puede acelerar esa oxidación? O sea, ¿se puede oxidar en menor tiempo? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a oxidar en menor tiempo, estudiantes? Ustedes van a colocar su respuesta. Sí, se puede oxidar más rápido o en menos tiempo. Podemos poner como ejemplo, estudiantes, eh, si ese metal está en la humedad o está en zonas donde hay gran cantidad de agua, ¿ustedes creen, estudiantes, que el agua sea un factor para que se oxide más rápido? Pues ustedes van a colocar su respuesta ahí, aquí. ¿Cómo creen que este clavo o un metal de hierro se puede oxidar más rápido? ¿Qué podemos usar? Colocan sus respuestas, estudiantes. A partir de la situación, anotemos algunos objetos de hierro que son fáciles de conseguir y con los cuales se podría generar oxidación. ¿Qué objetos tenemos en casa, estudiantes, que son fáciles de conseguir y a la vez también se pueden oxidar o hemos visto que se oxidan? Los clavos, ¿verdad? Todos tenemos clavos en casa. Las cadenas también son de hierro, son fáciles de oxidarse. Las diferentes herramientas que utilizamos en casa, el alambre e incluso también los fierros de construcción.
Quizás ustedes tengan otro tipo de metal, ¿verdad? De hierro u otras herramientas que también son fáciles de oxidar. Pueden agregar aquí en sus respuestas, estudiantes, todos aquellos objetos de hierro que ustedes tienen. Seguimos. Luego escribimos una pregunta que nos permita indagar sobre la formación de óxido sobre un objeto escogido. Recuerden, estudiantes, que estamos hablando, ¿no? ¿Consideras que se podría acelerar la oxidación de un metal? Desde aquí partimos. Es decir, oxidar un metal en menos tiempo. Entonces, nosotros vamos a generar nuestra pregunta de indagación con respecto a eso, ¿verdad? Con respecto a oxidar más rápido un metal. ¿Qué podemos usar? Mencionamos el agua hace un momento. Muy bien, la pregunta de indagación, recuerden, estudiantes, que en la pregunta de indagación sí o sí deben ir tus dos variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente. En un momento vamos a hablar de estas dos variables. Muy bien, un ejemplo de pregunta de indagación he colocado. ¿Cuál de estos factores, obviamente son los factores que ustedes van a usar para oxidar el metal? Puede ser agua o agua con sal, ¿verdad? También hay otras sustancias. ¿Cuál de estos factores, como el agua o agua con sal, pueden influir más rápido en el estado de la aceleración de oxidación de un clavo? O el metal que ustedes van a usar, estudiantes, o los metales que ustedes van a usar. Aquí también factores, las sustancias que ustedes van a usar. Recuerden que esto es un ejemplo, ya ustedes van a variarlo. Ustedes van a quizás colocar otros términos, ¿verdad? Y también acá agregar las sustancias que realmente van a usar y el metal que realmente van a usar. ¿Qué objeto de hierro van a usar ustedes? Muy bien, estudiantes. Entonces, ya está la pregunta de indagación como ejemplo. En la pregunta de indagación identificamos los factores, la causa y el efecto, a las que llamamos variables que van a orientar la indagación. Es decir, estas dos variables deben estar dentro de tu pregunta de indagación. Entonces, en este cuadro, estudiantes, vamos a identificar las variables que están en nuestra pregunta de indagación. La variable independiente, la variable dependiente. Recuerden, estudiantes, diferenciamos las variables. La variable independiente son las sustancias que podemos cambiar, como el aceite, agua con sal, etc. Es decir, la variable independiente van a ser las que causan cambios. ¿El agua va a causar cambio al hierro? Sí, ¿verdad? Lo va a oxidar. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar sustancias que usarás para tratar de oxidar el metal. En este caso yo he colocado, mira, los factores agua y agua con sal. Ah, muy bien, entonces mi variable independiente es agua con sal. Recuerden que vamos a utilizar más variables. Seguimos, estudiantes. Variable dependiente. ¿Qué dice la variable dependiente? Es el objeto de estudio, como la cantidad de óxido formado. Entonces la variable dependiente sería el efecto. Si las variables independientes son las que causan cambios, ¿qué cambios van a causar? El óxido, ¿verdad? Entonces la variable dependiente serían los efectos. Podría ser la cantidad de óxido formado, ¿verdad? O la velocidad con que se va a oxidar. Porque aquí he colocado, mira, aceleración de oxidación. Entonces mi variable dependiente sería, de acuerdo a esta pregunta de indagación, sería aceleración de la oxidación del clavo, por ejemplo. O la aceleración de oxidación del alambre o del metal que nosotros estamos usando. Recuerden que estas dos variables deben estar aquí en su pregunta de indagación. Es por eso que ustedes deben formularlo muy bien. Aquí en su pregunta de indagación van a colocar todos sus factores, todas las sustancias que van a usar, y aquí también van a colocar la variable dependiente, el efecto. En este caso el efecto va a ser la oxidación, ¿verdad? O aceleración de oxidación. Eso creo que no va a variar. Muy bien. Ahora, variable interviniente, como su nombre mismo lo dice, va a intervenir. La variable interviniente podrían ser, todos los clavos deben ser de hierro, o el mismo tiempo de exposición, o la misma cantidad de sustancia. Es decir, estudiantes, nosotros podemos colocar como variable interviniente, si vamos a utilizar clavos, entonces sería el mismo tamaño del clavo. No podemos utilizar en un experimento un clavo grande o un clavo pequeño, no. La cantidad de sal.
y también la cantidad del tiempo en que van a estar expuestos los clavos a esta sustancia. Todo eso debe ser variable interviniente, lo que van a intervenir en su experimentación. Muy bien, estudiantes, seguimos. A ver, ya hemos planteado la pregunta de indagación, que es un ejemplo que ustedes lo van a usar como ejemplo. También ya hemos planteado cuáles serían mis variables independientes y cuáles serían mis variables dependientes. Ahora escribimos una probable respuesta o hipótesis. Si hace un momento hemos planteado una pregunta de indagación, obviamente debemos plantear su respuesta, ¿verdad? Su hipótesis en este caso, que relaciona las variables independiente y dependiente. Y también debemos plantear los objetivos en relación a lo que nos proponemos indagar. Entonces, aquí, estudiantes, vamos a plantear nuestra hipótesis, nuestra respuesta a esa pregunta y también nuestros objetivos. Pautas para proponer una hipótesis. Si esto es así, entonces esto sucederá. De esta forma vamos a plantear nuestra hipótesis. Ejemplo, estudiantes, si la pregunta de investigación fuera, esto es un ejemplo, estudiantes, ¿qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento de los geranios? Es una pregunta de indagación, ¿verdad? Pero con relación a la contaminación y los geranios. En este caso, la hipótesis o la respuesta sería, si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios no crecerán y podrían morir. Eso es la hipótesis con respecto a esta pregunta. Ustedes van a colocar su hipótesis con respecto a la pregunta que ustedes van a usar, con la pregunta que ustedes van a hacer. Entonces, mi hipótesis con respecto a esta pregunta es la siguiente, utilizando, ¿verdad?, esta pauta. Si los factores, aquí vas a colocar las sustancias que has usado, el agua, el aceite, etc. Si los factores como el agua con sal o los aceites influyen en la oxidación de los clavos, entonces ahí vas a colocar las sustancias. Por ejemplo, ¿no? El agua con sal ha causado o haría que el clavo se oxide más rápido, ¿verdad? Eso es una posible hipótesis. Ustedes también van a colocar sus hipótesis. Podrían colocar también, entonces el aceite oxidaría más lento que el agua con sal, por ejemplo. Aquí debes detallar exactamente quién es la sustancia que oxida más rápido, en este caso al clavo, o el metal que vas a usar, el objeto que vas a usar. Mis objetivos, los objetivos de la experimentación, estudiantes, uno podría ser conocer qué sustancia logran oxidar un metal, ¿verdad? En este caso, el clavo. Comparar estados de oxidación de un metal a través de varias sustancias. Y lo más importante sería, estudiantes, el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo más importante? Recordemos la primera pregunta. ¿Consideras que podría acelerarse la oxidación de un metal? Es decir, oxidarse en menos tiempo, ¿cómo? Ahí van a agregar también un objetivo más, que sería un objetivo más importante, que vamos a averiguar con nuestra experimentación, estudiantes. Seguimos. Ahora describamos el procedimiento para comprobar tu hipótesis. Para ello tenemos en cuenta las siguientes preguntas. Recuerden, estudiantes, que hemos planteado nuestra hipótesis, una posible respuesta a nuestra pregunta. Entonces, para eso debemos hacer un experimento, ¿verdad? Para afirmar que nuestra hipótesis está bien, o quizás para rechazar nuestra hipótesis, quizás esté mal. Para eso vamos a hacer un experimento. Muy bien. Diseñamos las estrategias para realizar la indagación, estudiantes. Vamos a responder todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede si para todas las muestras que utilizamos otro tipo de metal que no sea hierro? ¿Qué pasa si en las muestras o en los experimentos que vamos a utilizar, utilizamos un metal que no sea hierro? Supongamos acero, estudiantes. Obviamente el acero se va a demorar más tiempo para oxidarse y quizás ni siquiera se oxide en esa semana que vamos a utilizar la oxidación. Recuerden, estudiantes, que vamos a hacer experimentos. Entonces, la pregunta esta sería, el experimento no funcionaría ya que nosotros queremos comparar ciertas sustancias con el estado de velocidad de oxidación de un solo tipo de metal. Es decir, el metal debe ser el mismo.
Entonces debemos utilizar el mismo objeto, el mismo metal en todas las muestras. Es decir, el mismo clavo, es decir, el mismo clavo, ¿verdad? El tamaño, por ejemplo. En el agua, en el aceite, en el agua con sal o en la intemperie. Deben ser el mismo clavo del mismo tamaño. No vamos a utilizar también otro material o un clavo más grande. También respondamos, estudiantes, ¿qué sustancia vamos a usar para obtener óxido de hierro en menos tiempo? Es decir, de oxidación. ¿Qué sustancias? Quizás utilicen agua, agua con sal, aceite, van a agregar. ¿Observaremos lo mismo en cada muestra? Obviamente que no, estudiantes, ¿verdad? Cada sustancia va a hacer que este clavo se oxide más lentamente o más rápido. ¿Cuál será tu grupo experimental? ¿Cuál será tu grupo control? Vamos a hablar un poco, estudiantes, de grupo control. Acá podemos ver, ¿verdad? Grupo control y grupo experimental. Muy bien, el grupo control de estudiantes va a ser el metal en la intemperie, es decir, sin ningún tipo de sustancia. El metal simplemente sobre algo, sin ninguna sustancia, estudiantes. Ese metal se va a oxidar, sí, pero con ayuda de oxígeno nada más, sin otra sustancia. Ese sería el grupo control. Ese grupo control de estudiantes lo vamos a comparar con otros grupos, es decir, un clavo en el aire, en la intemperie, con otros clavos del mismo tamaño, obviamente, en el agua con sal o en el aceite. Entonces, nuestro grupo control sería el clavo en la intemperie, estudiantes, o el clavo sin ninguna sustancia agregada. ¿Y cuál sería tu grupo experimental? El grupo que tú vas a hacer cambios. Muy bien, entonces A sería el clavo en el vaso de agua, el clavo en el agua con sal, o el clavo en el aceite, o la sustancia que tú vas a usar, estudiantes. Esos serían tus grupos experimentales, serían 3 en total. Quizás utilices otra sustancia, muy bien, lo agregas también, estudiantes. ¿Cuánto tiempo vamos a observar la variable dependiente, estudiantes? ¿Cómo piensan registrarlo? ¿Cuánto tiempo vamos a observarlo? 4 días, lo recomendable. ¿Quieren hacerlo más días? Lo pueden hacer. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Clavos en este caso, o quizás tornillos, quizás pedazos de alambre. Ustedes van a elegir, estudiantes. ¿Y qué medidas de bioseguridad o de seguridad vamos a considerar? Pueden utilizar guantes, ya que van a trabajar con óxidos, estudiantes. Muy bien, seguimos. Esta vez generamos y registramos datos e información. De acuerdo a lo diseñado, tenemos en cuenta los dos grupos, control y experimental, ¿verdad? El grupo control puede ser clavo expuesto al aire. Lo único que van a cambiar aquí, estudiantes, es el objeto. El grupo control puede ser un tornillo expuesto al aire. Puede ser un pedazo de alambre expuesto al aire. Si van a utilizar un alambre, también van a utilizar alambres en el mismo grupo experimental, que sean del mismo tamaño. Y en el grupo experimental pueden utilizar, ¿no? Alambre en agua con sal, alambre en aceite. Ustedes elijan las sustancias y el material de estudiantes. Recuerden que debe haber 4 vasos, va a haber 4 experimentos, 4 muestras. La primera muestra solo expuesto al aire, que va a ser el grupo control. A ese no le tocan, estudiantes, solo a los restantes 3 vasos nada más. Seguimos. En la siguiente tabla sugerida registramos los datos a obtenerse en el transcurso de 3 a 4 días y que nos servirá para la siguiente actividad. Muy bien, son 4 días en total. Tenemos el vaso 1, ¿verdad? El clavo expuesto al aire. Quizás en el día 1 no sufre oxidación. Día 2 tampoco. Día 3 tampoco. Quizás ya en el día 4 se ha oxidado muy poco. O quizás ni siquiera se ha oxidado, ¿verdad? Aquí ustedes van a estar anotando qué ha pasado con ese clavo con respecto a la oxidación. Lo mismo en el vaso 2, el clavo con agua. Lo mismo en el vaso 3, el clavo con agua con sal. Lo mismo con el vaso 4. Van a experimentar y anotar cada día qué cambios con respecto a su oxidación está sucediendo. Por ejemplo, en el vaso 2, ¿no? Clavo con agua. En el día 2 aún no tiene oxidación, quizás, o quizás sí. Ustedes van a notar lo que están observando. Eso es importante, estudiantes. Seguimos.
Luego respondemos las siguientes preguntas del cuadro. Esta vez vamos a analizar datos e información, estudiantes. Compara los resultados de la oxidación de los clavos en cada uno de los vasos con la información, ¿verdad? Acá vamos a tener 4 vasos. Acá vamos a tener ya la información dada. Obtenida sobre la oxidación de los cuerpos, en este caso los clavos, ¿verdad? Esta información nos permitirá comparar la oxidación de los clavos en cada uno de los vasos. Si se han oxidado o no, o quién se oxidó más rápido. Eso es lo importante, estudiantes. ¿Quién o cuál de las muestras se oxidó más rápido? Ahí vamos a averiguar, ¿no? ¿Qué sustancia hace que el clavo se oxide más rápido? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué sustancia hace que el clavo se oxide más rápido? Luego respondemos las preguntas. ¿Qué diferencia observas en los resultados de las muestras? Esto ya con referencia al último día, al cuarto día. Quizás en el vaso 1 no sufre oxidación, quizás en el vaso 2 tiene poca oxidación, quizás en el vaso 4 tiene bastante oxidación, ¿verdad? Entonces ustedes van a agregar según lo observado ya en el último día. ¿Qué factores han permitido que se acelere la oxidación de los clavos? Ah, muy bien, eso se refiere a las sustancias que han usado. Sería el agua, agua con sal, aceite, etc. ¿Cuál de las muestras tiene mayor oxidación? Para ello estimamos el porcentaje del área de metal que ha sido oxidado. Entonces, estudiantes, quizás en el vaso 1 no hay oxidación. Quizás en el vaso 2 el 25% del cuerpo del clavo. El vaso 3 el 50%. En el vaso 4 quizás el 100%. Es decir, se ha oxidado la totalidad del clavo. A eso se refiere esta pregunta. ¿Qué porcentaje del área del metal? Ustedes van a colocar, ¿no? El 25%, es decir, la cuarta parte, el 50%, es decir, la mitad. Recuerden la pregunta, ¿cuál de las muestras tiene mayor oxidación? ¿Cómo se forman los compuestos óxidos? ¿De dónde obtiene el oxígeno? ¿De dónde obtienen el oxígeno, estudiantes? El clavo para oxidarse. Para eso debemos leer el texto, ¿verdad? El oxígeno se encuentra en el aire, ¿verdad? En la intemperie. Recuerden que en el agua también hay oxígeno. Recuerden la fórmula del agua, H2O. ¿Por qué la quema de objetos puede generar óxidos contaminantes a la atmósfera, estudiantes? Es una opinión. ¿Por qué la quema de objetos puede generar óxidos contaminantes a la atmósfera? ¿Qué puede tener esos objetos? Agregan su respuesta. Recuerden leer el texto. En el texto también hay información muy importante. A partir de lo desarrollado, respondemos las siguientes preguntas del cuadro. Evaluamos y compartimos el proceso y los resultados de nuestra indagación. La información obtenida nos ha permitido responder a las preguntas planteadas, es decir, todas las preguntas que hemos querido responder. Ustedes van a agregar sí o no, ¿verdad? Logramos el objeto que nos formulamos para la indagación. Logramos el objetivo, estudiantes. Recuerden que ustedes propusieron un objetivo aquí, ¿verdad? ¿Lograron esos objetivos con la experimentación? ¿Qué reajustes realizamos durante el proceso? Es decir, durante los 4 días de experimentación, ¿han usado algún reajuste? Quizás no. Opté el segundo día de cambiar de metal porque no me funcionaba. O agregué otra sustancia diferente, ¿no? Entonces, si hay ajustes, los colocan aquí. Y por último, estudiantes, ¿cómo esta conclusión nos ayuda a explicar sobre los gases y material particulado contaminantes del aire? ¿Cómo esta conclusión nos va a ayudar, estudiantes? Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos nosotros en la siguiente clase.